Una viuda sin recursos heredó una hacienda abandonada que todos en la región evitaban, pero el testamento contenía cláusulas que nadie antes tuvo el valor de cumplir. ¿Puedes imaginar heredar una propiedad donde cada firma parecía un pacto con lo desconocido? Cuentan que ningún heredero anterior sobrevivió el tiempo suficiente para revelar lo que realmente sucedió entre esos muros. Parece leyenda, pero esta historia comenzó en las montañas de Guanajuato, México, en el año 1847. La hacienda permanecía abandonada desde hacía décadas, rodeada de rumores sobre promesas rotas y condiciones siniestras plasmadas en un testamento antiguo. El descubrimiento que esta mujer hizo en las últimas líneas de ese documento cambió para siempre la manera en que la gente de aquella región comprendía el verdadero significado de una herencia. Prepárate para conocer la historia de Mariana Solís, la viuda que firmó un testamento sin conocer el precio que éste le cobraría. Era una mañana sofocante de abril de 1847, cuando Mariana Solís recibió la visita que transformaría su existencia para siempre. Estaba sentada en el portal de la modesta casa de adobe que compartía con su cuñada en el pueblo de San Miguel de las Aguas Quietas, remendando ropa ajena por unas cuantas monedas. Su viudez tenía apenas 9 meses, pero parecía toda una vida. Su esposo Rafael había muerto de fiebre tifoidea, dejándola sin hijos, sin dinero y sin esperanzas. Mariana tenía 28 años, pero el espejo reflejaba a una mujer mucho mayor, marcada por la pobreza y el duelo. Sus manos callosas trabajaban sin cesar, porque detenerse significaba pensar, y pensar significaba sentir el peso aplastante de un futuro sin salida. El mensajero llegó a caballo levantando polvo en el camino de tierra. Era un joven que Mariana no conocía, vestido con ropa sencilla pero limpia, cargando una cartera de cuero bajo el brazo. Preguntó por doña Mariana Solís, y cuando ella se identificó, le entregó un sobre grueso sellado con cera roja. El sello era antiguo, con un escudo que ella no reconoció de inmediato. Mariana tomó el sobre con manos temblorosas, sintiendo el peso del papel de calidad, tan diferente de los papeles baratos que conocía. El mensajero explicó que venía del notario de Santiago del Valle, ciudad situada a 2 leguas de distancia, y que necesitaba su firma confirmando la recepción. Ella firmó con su letra torpe, de quien aprendió a escribir ya siendo adulta. Después de que el mensajero partió, Mariana se quedó mirando el sobre durante largos minutos antes de abrirlo. Su cuñada, doña Remedios, apareció en la puerta con esa expresión permanente de desaprobación que cargaba desde que Mariana se convirtió en su dependiente. ¿Qué carta es esa? ¿Quién te mandaría correspondencia a ti? La pregunta venía cargada de desdén, como si fuera imposible que alguien como Mariana mereciera recibir algo importante. Mariana no respondió, simplemente rompió el sello con cuidado, como si aquello fuera una pieza frágil que pudiera quebrarse. Dentro había varios documentos doblados y una carta escrita con letra elegante y formal. Mariana comenzó a leer, moviendo los labios despacio, descifrando cada palabra con esfuerzo. La carta era del notario licenciado Sebastián Córdoba, informándole que su tío abuelo paterno, el hacendado don Vicente Solís de la Torre, había fallecido hacía 3 meses en la hacienda de los Nogales, propiedad que poseía desde 1805. Mariana sintió un escalofrío. Ella sabía quién era don Vicente únicamente a través de historias que su padre contaba cuando ella era niña, historias sobre un hombre rico y poderoso que se había aislado del mundo décadas atrás. Su padre hablaba de él con una mezcla de respeto y algo más, algo que parecía temor. Mariana nunca había conocido a su tío abuelo personalmente y ni siquiera sabía que aún vivía hasta ese momento. La carta continuaba explicando que don Vicente, al no tener descendientes directos, había dejado en testamento su propiedad para Mariana Solís, identificada como la última pariente viva del linaje Solís. La hacienda de los Nogales, con todas sus tierras, construcciones y pertenencias, sería de ella.
Mariana leyó aquellas palabras 4 veces antes de que el significado penetrara en su mente. Una hacienda completa para ella. Era imposible. Tenía que ser un error, una confusión de nombres, algún equívoco del notario. Doña Remedios le arrebató la carta de las manos y leyó rápidamente, sus ojos pequeños abriéndose progresivamente. Esto no puede ser verdad. Tú, heredera de una hacienda, debe ser fraude, algún engaño para robarte lo poco que tienes. Pero Mariana continuó leyendo los otros documentos. Había una copia del testamento, escrito con letra temblorosa pero legible, fechado en enero de 1847. Don Vicente dejaba todo para ella, pero había condiciones. Mariana sintió su estómago apretarse cuando llegó a la sección de las cláusulas testamentarias. La primera condición establecía que Mariana debería asumir residencia permanente en la hacienda de los Nogales dentro de 20 días después de ser notificada. La segunda exigía que ella viviera ininterrumpidamente en la propiedad por un mínimo de 6 meses consecutivos, sin ausentarse por más de un día y una noche. La tercera condición era aún más extraña. Mariana debería cumplir personalmente las obligaciones de la casa, siguiendo las instrucciones dejadas en un cuaderno que encontraría en el despacho principal de la hacienda. ¿Qué eran esas obligaciones de la casa? El testamento no lo especificaba. Había apenas aquella frase vaga e inquietante. Luego venía la cláusula final, escrita en letras mayores, como si don Vicente quisiera garantizar que fueran imposibles de ignorar. En caso de que Mariana fallara en cualquiera de estas condiciones o desistiera de la herencia, la hacienda de los Nogales sería automáticamente transferida al señor Rodrigo Mejía Castellanos, identificado como amigo de larga data del testador y poseedor de derechos previamente acordados sobre la propiedad. Mariana releyó aquella parte varias veces. Derechos previamente acordados. ¿Qué tipo de derechos? ¿Y quién era ese Rodrigo Mejía Castellanos? Doña Remedios soltó una risa áspera, sin humor. ¿Ves? Esto es una trampa. Ese viejo loco quiere atraparte en esa hacienda maldita por 6 meses, haciendo quién sabe qué. Y cuando falles, porque vas a fallar, ese tal Rodrigo se queda con todo. Tú eres solo una pieza en su juego, una forma de transferir la propiedad a ese hombre sin levantar sospechas. Rechaza esa herencia, Mariana. Nada bueno saldrá de esto. Pero Mariana apenas escuchaba las palabras de su cuñada. Su mente corría, calculando, sopesando. Ella no tenía nada, absolutamente nada. Vivía de la caridad reacia de una mujer que la despreciaba, durmiendo en un petate delgado en el piso de la cocina, comiendo sobras, sin futuro, sin esperanza. Aquella hacienda, por más extraña que fuera la condición, representaba una oportunidad, tal vez la única oportunidad que tendría en la vida. 6 meses. Necesitaba vivir allí por 6 meses y cumplir algunas obligaciones no especificadas. Era aterrador, sí, era misterioso y potencialmente peligroso, pero ¿qué tenía que perder? Si se quedaba donde estaba, se consumiría lentamente hasta morir de miseria o enfermedad, como tantas viudas pobres que ella conocía. Si aceptaba la herencia y fallaba, estaría en la misma situación. Pero si lo lograba, tendría una propiedad, un hogar, seguridad. Por primera vez en 9 meses, Mariana sintió algo diferente a la desesperación silenciosa que la acompañaba. Sintió una chispa de algo que se parecía a la esperanza. A la mañana siguiente, Mariana guardó sus pocas pertenencias en un bulto de tela. No tenía casi nada que llevar. 4 vestidos remendados, ropa interior gastada, un rebozo de lana que había sido de su madre, una Biblia que heredó de su abuela y un retrato pequeño de su difunto esposo. Todo lo que quedaba de toda una vida cabía en un envoltorio que ella cargaba bajo el brazo. Doña Remedios observaba desde la puerta con los brazos cruzados, sin ofrecer ayuda ni despedida cálida. «Te vas a arrepentir, Mariana. Esa hacienda tiene mala historia.
Mi difunto esposo decía que personas desaparecieron por allá, que el hacendado era un hombre extraño, que hacía cosas extrañas. Estás firmando tu propia desgracia. Mariana miró a su cuñada y por primera vez en meses sonrió. Una sonrisa pequeña, triste, pero genuina. Entonces será mi desgracia, doña Remedios, no la suya. Mariana partió al amanecer, caminando por el camino de tierra que llevaba a Santiago del Valle. Necesitaba primero ir al notario para firmar los documentos oficiales de aceptación de la herencia y después seguir hacia la hacienda. El notario había incluido en el sobre un mapa rudimentario mostrando la ubicación de la propiedad. Quedaba aproximadamente 4 leguas más allá de Santiago, en una región aislada cerca de las montañas. La caminata hasta el notario tomó casi 5 horas bajo el sol ardiente de abril. Mariana paró varias veces para descansar a la sombra de los árboles, bebiendo agua de una cantimplora que había llenado antes de partir. Sus pies, protegidos apenas por guaraches gastados, dolían con cada paso, pero ella continuaba. No había otra opción más que continuar. Santiago del Valle era una ciudad más grande que el pueblo de San Miguel, con calles empedradas en el centro, una iglesia imponente en la plaza principal y casonas coloniales que demostraban la riqueza de los hacendados de la región. Mariana se sintió pequeña y fuera de lugar caminando por aquellas calles, con su ropa sencilla y remendada, su bulto de tela amarrado a la espalda. Las personas la miraban con esa curiosidad mezclada con desdén que los pobres siempre reciben en lugares donde no pertenecen. Preguntó a un vendedor de tamales dónde quedaba el notario del licenciado Sebastián Córdoba, y él señaló hacia un edificio amarillo con balcones de hierro forjado a 3 cuadras de la plaza. El notario Sebastián Córdoba era un hombre de unos 55 años, delgado como una vara seca, con anteojos de armazón dorada, descansando en la punta de una nariz puntiaguda. Recibió a Mariana en su despacho, un recinto oscuro lleno de estantes repletos de libros y documentos amarillentos por el tiempo. El olor a papel viejo y tinta era sofocante. El licenciado Córdoba examinó a Mariana por encima de los anteojos, con una expresión que ella no pudo descifrar completamente. Había curiosidad allí, pero también algo que parecía aprensión. Así que usted es Mariana Solís. Debo confesar que me sorprendí cuando don Vicente incluyó su nombre en el testamento. Vivió aislado por tantos años que pocos sabían que aún tenía algún pariente vivo. Mariana se sentó en la silla de madera incómoda que el notario indicó. Licenciado Córdoba, yo misma no sabía que mi tío abuelo aún vivía. Nunca lo conocí personalmente. ¿Por qué dejaría su hacienda para mí alguien que nunca vio? El notario suspiró, quitándose los anteojos y limpiando las lentes con un pañuelo de tela. Esa es una pregunta que no puedo responder, señora. Don Vicente era un hombre muy reservado, extremadamente reservado. Me llamó a la hacienda hace 5 meses, cuando ya estaba bastante enfermo, y dictó este testamento. Cuando le pregunté sobre sus decisiones, dijo solamente que usted era la última del linaje puro y que tenía obligaciones de sangre que cumplir. Mariana sintió un escalofrío recorrer su columna. Obligaciones de sangre. ¿Qué significado tan terrible tenía aquella frase? El notario abrió un cajón y sacó varios documentos ya preparados. Antes de proseguir, necesito que usted comprenda completamente las condiciones del testamento. ¿Leyó con atención? Mariana asintió. Leí, señor. Necesito vivir en la hacienda por 6 meses sin ausentarme y cumplir las obligaciones de la casa conforme a instrucciones que encontraré allá. Si fallo, la propiedad va para el señor Rodrigo Mejía Castellanos. El notario asintió lentamente, pero sus ojos tenían una expresión perturbada. Exactamente. Debo advertirle, doña Mariana, que estas condiciones son extremadamente inusuales. En mis 30 años de carrera, nunca vi cláusulas testamentarias tan específicas y restrictivas. Es casi como si el testador estuviera forzándola a una elección imposible. Mariana se inclinó hacia adelante,
su voz baja pero firme. Licenciado Córdoba, usted conocía a mi tío abuelo. ¿Sabe algo sobre esas obligaciones que debo cumplir? El testamento no explica nada. El notario vaciló, claramente incómodo. Se levantó y caminó hasta la ventana, observando la calle afuera antes de responder. Doña Mariana, don Vicente vivió en la hacienda de Los Nogales por más de 40 años. En ese tiempo, raramente venía a la ciudad, tal vez 1 o 2 veces al año. Tenía poquísimos empleados, todos mudos o sordos. Así lo prefería, decía. Nadie realmente sabe qué sucedía dentro de aquella propiedad, pero había rumores. Hizo una pausa, como midiendo cuánto debería revelar. ¿Qué tipo de rumores? Mariana insistió. El notario se volvió hacia ella, su expresión grave. Desapariciones. Trabajadores que fueron contratados y nunca más vistos. Luces extrañas en la hacienda durante la noche. Sonidos que venían de las montañas cercanas, como cánticos o lamentos. Vecinos que juraban oír voces múltiples viniendo de la propiedad cuando don Vicente supuestamente vivía solo. Claro, todo eso puede ser apenas superstición rural, historias exageradas, pero 4 familias intentaron establecerse en tierras cercanas a la hacienda a lo largo de los años, y todas se fueron en pocos meses, rehusándose a explicar por qué. La hacienda de Los Nogales tiene una reputación muy mala en la región, doña Mariana. Por eso me sorprende que usted haya decidido aceptar esta herencia. Mariana tragó saliva, pero mantuvo su voz firme. Licenciado Córdoba, soy una viuda sin recursos, sin familia, sin futuro. Esta hacienda es mi única oportunidad de tener algo propio, de no depender de la caridad ajena. Los rumores son solo rumores. Puedo estar siendo ingenua, pero prefiero enfrentar lo desconocido que consumirme en la miseria cierta. El notario la observó por un largo momento y entonces asintió lentamente, con algo que parecía respeto. Comprendo. Usted es valiente o desesperada, o ambas cosas. Muy bien, voy a preparar los documentos para la firma, pero antes necesito informarle sobre el señor Rodrigo Mejía Castellanos, el hombre que heredará todo si usted falla. ¿Quién es él?, Mariana preguntó, sintiendo que estaba a punto de escuchar algo importante. El notario volvió a su escritorio, hojeando algunos papeles antes de responder. Rodrigo Mejía Castellanos es un comerciante próspero de la Ciudad de México. Posee negocios de importación y exportación, tiene influencia política considerable y es conocido por ser un hombre extremadamente determinado cuando quiere algo. Hace cerca de 20 años, él y don Vicente entraron en un acuerdo comercial cuyos detalles nunca fueron totalmente esclarecidos. Aparentemente Rodrigo financió algún emprendimiento del hacendado y a cambio recibió una promesa de derechos futuros sobre la propiedad. Cuando don Vicente enfermó, Rodrigo comenzó a presionar por la transferencia de la hacienda. El testamento que la beneficia a usted fue la forma que el hacendado encontró de postergar esa transferencia, colocándola como intermediaria. Mariana sintió una ola de enojo. Entonces realmente soy solo una pieza en un juego entre 2 hombres. Si logro cumplir las condiciones, ¿qué pasa con esos derechos de Rodrigo? El notario ajustó los anteojos, examinando el testamento. Según el documento, si usted cumple todas las condiciones y permanece en la hacienda por los 6 meses completos, los derechos de Rodrigo son anulados automáticamente y la propiedad pasa definitivamente a su nombre, libre de cualquier gravamen. Pero, doña Mariana, necesito advertirle, Rodrigo Mejía Castellanos no es hombre de aceptar perder algo que considera suyo. Si usted acepta esta herencia, estará entrando en confrontación con un hombre poderoso y sin escrúpulos. Él no facilitará su permanencia en la hacienda. Por el contrario, hará todo para garantizar su fracaso. Mariana respiró hondo procesando toda aquella información. Era aún peor de lo que imaginara. No solamente necesitaba lidiar con una hacienda aislada y misteriosa, con obligaciones desconocidas que cumplir, sino que también tendría un enemigo poderoso trabajando activamente en su contra.
Cualquier persona sensata desistiría en ese momento, pero Mariana no tenía el lujo de ser sensata. Miró directamente a los ojos del notario y dijo con voz clara: «Quiero firmar los documentos. Acepto la herencia con todas sus condiciones». El licenciado Córdoba suspiró profundamente, pero asintió. Colocó los papeles delante de ella, mojó la pluma en el tintero y se la entregó. Mariana firmó con su letra temblorosa pero determinada: Mariana Solís. El notario selló, lacró y entonces le entregó una copia de los documentos y un manojo de llaves antiguas de hierro. «Estas son las llaves de la casa principal», y esto le entregó una pequeña bolsa de cuero. «Son 500 pesos que don Vicente dejó específicamente para sus necesidades inmediatas al asumir la hacienda. Use con sabiduría, pues no hay más fondos disponibles hasta que usted tome posesión definitiva». Mariana tomó la bolsa con sorpresa. 500 pesos era más dinero del que había visto en años. El notario continuó: «Voy a conseguir una carreta para llevarla hasta la hacienda. No es prudente que usted vaya a pie, especialmente cargando dinero. El cochero conoce el camino. La dejará en la entrada de la propiedad, pero no entrará. Nadie de la región entra en aquella hacienda voluntariamente, doña Mariana. A partir del momento en que usted cruce aquella entrada, estará completamente sola». La carreta se balanceaba peligrosamente en el camino lleno de baches que llevaba a la hacienda de los Nogales. El cochero, un hombre de mediana edad llamado Esteban, no había dicho una palabra desde que salieron de Santiago hacía más de 3 horas. Su silencio era pesado, cargado de algo que Mariana identificó como miedo mal disfrazado. Mantenía los ojos fijos en el camino adelante, las manos apretadas en las riendas con fuerza innecesaria, como si estuviera sujetándose para no dar vuelta a la carreta y huir. Mariana intentó iniciar conversación algunas veces, preguntando sobre la región, sobre la hacienda, sobre cualquier cosa que rompiera aquel silencio opresivo. Pero Esteban respondía apenas con monosílabos o gruñidos, dejando claro que no quería hablar. A medida que avanzaban, el paisaje cambiaba. Las haciendas bien cuidadas que rodeaban Santiago daban lugar a tierras más salvajes, menos cultivadas. La vegetación se volvía más densa, más cerrada, como si la naturaleza estuviera recuperando el territorio perdido. El camino, antes razonablemente mantenido, se tornaba cada vez más precario, con surcos profundos cavados por las lluvias y maleza creciendo en los laterales. Mariana notó que ya no había más casas, ni personas trabajando en los campos, ni animales pastando. Era como si hubiera una línea invisible, más allá de la cual la civilización no se aventuraba, y ellos estaban cruzando esa línea. Entonces Esteban jaló las riendas abruptamente, parando la carreta. Mariana miró alrededor confundida. No había nada que indicara que habían llegado, solo más camino adelante cercado por monte cerrado. «¿Por qué paramos?», ella preguntó. Esteban señaló con el dedo tembloroso hacia algo adelante. Mariana siguió la dirección indicada y vio parcialmente escondido por la vegetación crecida un marco de piedra antiguo. Estaba inclinado, cubierto de musgo y líquenes, pero aún era posible leer la inscripción desgastada por el tiempo: Hacienda de los Nogales, propiedad de Vicente Solís de la Torre, entrada prohibida. «Es aquí», dijo Esteban, su voz ronca de quien pasó horas en silencio. «La entrada queda 100 metros adelante, pero no voy más lejos. Bájese aquí, señora». Mariana lo miró con incredulidad. «Pero no puede dejarme en medio del camino. Necesito llegar a la casa y queda dentro de la propiedad». Esteban sacudió la cabeza vigorosamente, sus ojos muy abiertos mostrando el blanco alrededor. «No, señora, no entro en esa tierra ni que me paguen en oro. Mi padre trabajó aquí cuando yo era niño, antes de que don Vicente despidiera a todos y se encerrara solo. Mi padre me contó cosas que una señora como usted no necesita oír, pero fueron cosas suficientemente malas para que yo jurara que nunca pondría los pies aquí. Bájese, por favor. Necesito volver antes de que oscurezca». Mariana sintió rabia subiendo,
pero también comprendió que discutir sería inútil. El hombre estaba genuinamente aterrorizado y nada que ella dijera cambiaría eso. Bajó de la carreta, tomó su bulto y quedó de pie en el camino mientras Esteban daba vuelta a la carreta con prisa desesperada. Antes de partir, la miró una última vez y había pena genuina en sus ojos. Que Dios la proteja, doña Mariana. Va a necesitarlo. Y entonces partió, fustigando a los caballos para que corrieran, dejando a Mariana sola en el camino silencioso. Ella se quedó parada por un momento, observando la carreta desaparecer en la curva distante, y entonces se volvió para enfrentar el marco de piedra. Entrada prohibida. ¿Quién había colocado aquel aviso? ¿Su tío abuelo? ¿Y por qué? ¿Para mantener a las personas alejadas o para mantener algo adentro? Mariana sacudió la cabeza, alejando pensamientos supersticiosos. Ella era una mujer práctica. No creía en fantasmas ni maldiciones. Aquello era apenas una hacienda abandonada, nada más. Comenzó a caminar. La entrada apareció exactamente donde Esteban había dicho, 100 metros adelante. Era una estructura imponente de hierro forjado con al menos 3 metros de altura, flanqueada por pilares de piedra que deben haber sido magníficos en el pasado. Ahora estaban cubiertos por enredaderas y musgo, agrietados en varios lugares. La entrada en sí estaba cerrada, pero no con llave. Aparentemente don Vicente no temía invasores, o tal vez sabía que nadie sería lo suficientemente loco para invadir voluntariamente. Mariana empujó la entrada, que se dio con un gemido alto y prolongado de metal oxidado. El sonido resonó por el bosque alrededor, asustando a pájaros invisibles que volaron en bandada ruidosa. Mariana atravesó la entrada y pisó oficialmente la propiedad de la hacienda de los Nogales. Inmediatamente sintió un cambio en la atmósfera. Era algo sutil, imposible de definir precisamente, pero inequívoco. El aire parecía más pesado, más denso, como si cargado de humedad invisible. El silencio era diferente también. No era ausencia de sonido, sino presencia de un silencio activo, vibrante, como si la propia tierra estuviera conteniendo la respiración. Mariana se forzó a continuar caminando, siguiendo el camino que ahora estaba completamente cubierto por vegetación, apenas visible bajo el pasto alto y arbustos que invadían de ambos lados. La caminata duró casi 1 hora y media. El camino subía gradualmente, serpenteando entre cerros cubiertos de monte. Mariana pasó por estructuras arruinadas, lo que parecía haber sido un corral completamente tomado por la maleza, un estanque seco con su presa de piedra parcialmente desmoronada, una capilla pequeña con el techo derrumbado y cruces de madera podridas alrededor. ¿Cuánto tiempo había estado abandonada aquella hacienda? El notario había dicho que don Vicente vivió allí hasta morir hacía 3 meses, pero todo parecía abandonado hacía décadas. ¿Cómo un hombre solo vivía en medio de tanta ruina? Y entonces Mariana vio la casa. Apareció súbitamente cuando el camino hizo una curva cerrada, revelando un claro grande en la cima de un cerro. La casa grande de la hacienda de los Nogales era una construcción colonial de 2 pisos, larga y baja, con un corredor que recorría toda la extensión de la fachada frontal, o al menos había sido así en el pasado. Ahora era una visión de decadencia gótica. La pintura blanca de las paredes estaba completamente descascarada. Las ventanas eran huecos negros vacíos o tapados con tablas clavadas por dentro. El techo de tejas tenía enormes secciones faltantes. Las columnas de madera que sostenían el corredor estaban podridas y torcidas. Enredaderas subían por las paredes como venas verdes, invadiendo ventanas, colgándose del techo, cubriendo partes enteras de la estructura. Pero lo más perturbador no era la decadencia física. Era algo sobre la casa en sí, sobre la forma como estaba posicionada, sobre la sensación que emanaba. La casa grande estaba construida de forma extraña. No enfrentaba el camino de llegada como sería normal, sino que estaba perpendicular a él, de lado, como si deliberadamente le diera la espalda a los visitantes.
y todas las ventanas visibles estaban no solamente tapadas, sino tapadas por dentro con tablas clavadas en patrones extraños, formando X sobre X, capas múltiples, como si alguien estuviera desesperado por garantizar que nada pudiera entrar o salir. Mariana subió los escalones del corredor con extremo cuidado, probando cada tabla antes de colocar peso. Varias cedieron bajo sus pies, podridas por completo, y tuvo que saltar huecos peligrosos. La puerta principal era de madera maciza, antigua, oscura como carbón. Tenía tallados elaborados que en algún momento deben haber representado algo, flores tal vez, u hojas, pero ahora estaban tan desgastados y cubiertos de suciedad que eran irreconocibles. Había un llamador de hierro en formato de mano cerrada, oxidado, pero aún funcional. Mariana sacó el manojo de llaves que el notario le había dado. Había 8 llaves de tamaños diferentes, todas antiguas, de hierro oscuro. Probó la primera, no sirvió. La segunda giró un poco, pero no destrabó. La cuarta entró perfectamente, giró con un clic pesado, y la puerta se abrió sola, lentamente, como si alguien del otro lado estuviera jalando. Mariana se quedó parada en el umbral, mirando hacia la oscuridad absoluta que se extendía más allá de la puerta abierta. El olor que salió era sofocante, moho, madera húmeda, algo orgánico en descomposición, y por debajo de todo, un olor químico extraño que quemaba levemente sus fosas nasales. Esperó algunos segundos para que sus ojos se ajustaran, pero la oscuridad allá dentro era tan densa que parecía sólida. No había luz entrando por las ventanas tapadas, ningún rayo de sol perforando la penumbra. Era como mirar hacia adentro de un pozo sin fondo. Mariana respiró hondo, reuniendo coraje, y dio el primer paso hacia adentro. El piso de madera crujió alto bajo sus pies, un sonido agudo que resonó por la casa vacía. Mariana paró, esperando, oyendo, silencio absoluto. Dio algunos pasos más, entrando completamente, y la puerta atrás de ella se cerró sola con un golpe sordo que la hizo saltar de susto. Su corazón se disparó, pero se forzó a permanecer calmada. Era apenas el viento o la inclinación de la casa haciendo que la puerta se moviera, nada más. Necesitaba luz. Rebuscando en su bulto, encontró una vela que había traído y los cerillos que había comprado con parte del dinero del notario. Sus manos temblaban mientras encendía el cerillo, pero logró prender la vela. La pequeña llama iluminó un círculo minúsculo a su alrededor, pero era suficiente. Mariana estaba en un vestíbulo amplio con techo alto. Podía ver apenas las sombras de muebles cubiertos por lienzos a lo largo de las paredes, aparadores tal vez, o cómodas. Una escalera ancha subía al segundo piso a su derecha, sus escalones cubiertos por una alfombra que en algún momento debe haber sido roja, pero ahora era apenas una masa oscura y podrida. Había puertas a lo largo del vestíbulo, todas cerradas, al menos 6 que ella podía contar. El techo tenía manchas enormes de humedad, y en algunos lugares ella podía ver el cielo a través de huecos donde las tejas habían caído. Telarañas colgaban de cada esquina, gruesas como cortinas, balanceándose suavemente con alguna corriente de aire que Mariana no lograba sentir. Caminó lentamente por el vestíbulo, levantando la vela para examinar cada puerta. La primera estaba hinchada por la humedad, pero Mariana logró forzarla a abrir. Era una sala de estar, o había sido. Había una mesa larga en el centro, sillas volcadas alrededor, un candil caído en el piso en pedazos. Las paredes tenían marcos vacíos, los cuadros habían sido removidos o se cayeron, dejando apenas rectángulos más claros donde la pintura no se había descolorido tanto. La segunda puerta reveló una biblioteca. Estantes que iban del piso al techo cubrían todas las paredes, pero estaban casi completamente vacíos. Libros podridos estaban esparcidos por el piso, sus páginas destruidas por la humedad e insectos, imposibles de leer. La tercera puerta estaba con llave. Mariana experimentó todas las llaves del manojo, y finalmente una de ellas funcionó.
La puerta se abrió revelando una escalera que descendía, un sótano. Mariana sintió un escalofrío. No quería bajar allá, no todavía, no sin más luz y preparación. Cerró la puerta rápidamente y la trancó nuevamente. La cuarta puerta daba a la cocina, un recinto enorme con una estufa de hierro gigantesca, aún con leña antigua dentro, estantes vacíos cubiertos de polvo, una mesa de trabajo larga manchada por algo oscuro que Mariana prefirió no examinar de cerca. Había una puerta trasera en la cocina, y cuando Mariana la abrió encontró un patio tomado por maleza con lo que parecía ser un pozo de piedra en el centro. La quinta puerta era diferente de las otras. Era más nueva, la madera en mejor estado, y tenía una cerradura más compleja. Mariana necesitó probar 4 llaves diferentes antes de encontrar la correcta. Cuando la puerta se abrió, vio que estaba frente a un despacho, y este recinto, al contrario de todos los otros, estaba en condiciones relativamente buenas. Había un escritorio grande de madera oscura en el centro, con una silla atrás, estantes organizados con libros que parecían intactos, una lámpara de aceite sobre la mesa aún con combustible y, más importante, ventanas que no estaban tapadas, apenas cerradas con persianas que permitían entrar rendijas de luz. Mariana entró en el despacho e inmediatamente se sintió diferente. Este era el corazón de la casa, percibió. Este era el lugar donde su tío abuelo pasaba su tiempo. Colocó la vela sobre el escritorio y abrió las persianas, permitiendo que la luz de la tarde entrara. El despacho se reveló completamente. Las paredes estaban cubiertas por mapas, mapas antiguos de la región, mapas de las tierras de la hacienda, mapas con marcaciones extrañas en tinta roja que formaban patrones que Mariana no entendía. Había también diagramas complejos, dibujos de símbolos geométricos, tablas con números y anotaciones en una letra apretada e irregular. Sobre el escritorio, organizados con cuidado casi obsesivo, había varios cuadernos encuadernados en cuero. Mariana tomó el primero y lo abrió. La primera página tenía apenas una frase escrita en letras grandes: las obligaciones de la Casa de los Nogales, iniciadas en 1805, mantenidas por Vicente Solís de la Torre, a ser continuadas por la última del linaje. Mariana sintió su boca secarse. Este era el cuaderno mencionado en el testamento, las instrucciones que ella debería seguir. Con manos temblorosas, volteó la página. Lo que leyó la hizo sentarse pesadamente en la silla. El cuaderno comenzaba con una historia. En 1805, su tío abuelo Vicente había comprado aquella tierra de un hacendado arruinado. La hacienda tenía otro nombre entonces, Hacienda de la Buena Esperanza. Pero cuando Vicente comenzó a limpiar las tierras para plantar, sus trabajadores encontraron algo en las montañas cercanas, una entrada, una caverna, o algo parecido a una caverna, y dentro de esa caverna, estructuras, no estructuras naturales, sino construidas, antiguas, muy antiguas. Paredes de piedra cubiertas por símbolos que nadie reconocía, cámaras profundas que descendían hacia el corazón de la montaña, y algo más, algo que el cuaderno llamaba apenas la presencia. Los trabajadores que entraron en la caverna comenzaron a enfermarse, no físicamente, sino mentalmente. Tenían pesadillas terribles, visiones durante el día, hablaban idiomas que no conocían, se comportaban de formas erráticas. Algunos intentaron atacar a otros trabajadores sin razón. 3 se arrojaron del precipicio cercano. Vicente, alarmado, llamó a un sacerdote de la ciudad para bendecir el lugar. El padre entró en la caverna y salió 4 horas después, pálido como cera, rehusándose a hablar sobre lo que vio. Apenas dijo a Vicente una cosa: selle esa entrada inmediatamente y nunca permita que sea abierta nuevamente, y rece para que lo que está allá dentro nunca despierte completamente. Pero sellar no fue suficiente. Aún con la entrada de la caverna bloqueada por toneladas de piedra y tierra, la influencia continuó. Trabajadores que dormían en cualquier lugar de la hacienda cerca de las montañas tenían las mismas pesadillas. Animales
se comportaban extrañamente, rehusándose a pasar por ciertas áreas o huyendo sin razón aparente. Plantas morían en patrones circulares extraños, y por la noche sonidos venían de las montañas. No sonidos de animales o del viento, sino algo que parecía voces cantando al unísono, o lamentándose o llamando. Vicente consultó libros antiguos, documentos históricos, cualquier fuente que pudiera explicar lo que estaba sucediendo en su tierra, y finalmente encontró referencias. Aquella región, antes de la llegada de los españoles, era territorio de pueblos indígenas que la consideraban sagrada y prohibida. No construían aldeas allí, no cazaban allí, no permitían que sus jóvenes siquiera se aproximaran porque decían que era el lugar donde los antiguos dormían. Los antiguos que vinieron antes de los hombres, que moldeaban las piedras con palabras y conocían los caminos entre los mundos. Y esos antiguos no habían partido cuando los hombres llegaron. Simplemente se habían recogido hacia abajo la tierra para dormir. Pero el sueño de ellos no era como el sueño humano. Era un estado entre existir y no existir, entre estar y no estar. Y ellos soñaban, y sus sueños se filtraban hacia el mundo de los hombres. Mariana leyó aquellas palabras y tuvo que parar, respirando hondo. Esto era locura. Tenía que ser locura. Su tío abuelo claramente había enloquecido, creando fantasías delirantes para explicar fenómenos naturales que no entendía. Pero entonces, ¿por qué sus manos temblaban? ¿Por qué su corazón estaba acelerado? ¿Por qué una parte de ella, una parte profunda y primitiva, creía cada palabra? Se forzó a continuar leyendo. Vicente descubrió que la única forma de contener la influencia era a través de algo que el cuaderno llamaba las obligaciones, rituales específicos que necesitaban ser realizados en días específicos del mes lunar. No eran rituales religiosos tradicionales, sino algo más antiguo, basado en conocimiento que Vicente había encontrado en textos oscuros que no nombraba. Las obligaciones involucraban caminar por ciertos senderos en la propiedad en orden específico, encender velas en lugares marcados, recitar palabras en un idioma que él transcribiera fonéticamente sin entender y dejar ofrendas específicas en puntos determinados. No ofrendas para entidades, el cuaderno aclaraba, sino anclas, objetos que servían como puntos de referencia, marcadores que mantenían la barrera entre lo que dormía abajo y el mundo arriba. Si las obligaciones eran cumplidas correctamente y consistentemente, la influencia permanecería contenida. Las tierras alrededor de la hacienda permanecerían seguras. Pero si fueran descuidadas, si fueran interrumpidas por más de 2 ciclos lunares, la barrera se debilitaría y lo que estaba dormido comenzaría a moverse. No despertar completamente. Eso, según el cuaderno, llevaría siglos. Pero moverse lo suficiente para que sus sueños se volvieran más intensos, más reales, más capaces de sangrar hacia el mundo despierto. Y esos sueños podrían afectar no solamente la hacienda, sino toda la región alrededor. Kilómetros de tierra donde personas vivirían, trabajarían, dormirían, sin saber que estaban siendo lentamente influenciadas por algo que soñaba debajo de ellas. Mariana cerró el cuaderno, sus manos temblando violentamente. Esto era lo que el testamento exigía que ella hiciera, cumplir esos rituales insanos durante 6 meses. Miró por la ventana, viendo el sol comenzar a descender hacia el horizonte. Tenía tal vez 3 horas de luz del día restantes. Tomó el cuaderno nuevamente y lo hojeó hasta encontrar el calendario. Su tío abuelo había mantenido registros meticulosos de cada obligación cumplida durante 42 años. El último registro era de 4 semanas antes de su muerte. 4 semanas. Había intentado mantener las obligaciones aún estando enfermo, pero eventualmente no pudo más. Y desde entonces, según las reglas escritas en el cuaderno, ya habían pasado casi 2 ciclos lunares completos. La barrera estaba debilitándose. Mariana sintió pánico subiendo por su garganta.
Quería descartar todo aquello como locura, quería reír de lo absurdo, quería salir de aquella casa y nunca más volver. Pero entonces se acordó de los sonidos que Esteban mencionara, de las historias de desapariciones, del miedo genuino que todos en la región tenían de aquella hacienda. ¿Y si no era locura? ¿Y si había algo real detrás de aquellas palabras delirantes? No necesitaba creer en antiguos durmiendo bajo la tierra. Pero ¿y si había algo en la geología de la región? Algún gas que se filtraba de cavernas profundas, afectando la mente de las personas. ¿Y si los rituales de su tío abuelo eran en realidad formas de monitorear y controlar ese fenómeno? Aun si él no entendía la ciencia detrás, abrió el cuaderno nuevamente buscando instrucciones prácticas. Las encontró. La primera obligación debería ser realizada al atardecer. Hoy. Si esperaba un día más, estaría fuera del ciclo y, según el cuaderno, eso aceleraría el debilitamiento de la barrera. Mariana miró por la ventana nuevamente. El sol estaba tocando las montañas a lo lejos. Tenía menos de 2 horas. No había tiempo para dudas, para cuestionamientos, para racionalización. Había firmado el testamento, había aceptado las condiciones, y aquellas condiciones, ahora percibía, no eran apenas vivir en la hacienda. Eran cumplir las obligaciones de su tío abuelo, por más insanas que parecieran. Mariana se levantó, tomó el cuaderno y una bolsa de cuero que encontró colgada en la pared del despacho. Dentro de la bolsa, cuidadosamente envueltos en tela, estaban los elementos necesarios para la primera obligación: 9 velas de cera blanca, un cuchillo de plata pequeño, un frasco de aceite perfumado y un papel con símbolos dibujados en tinta roja. Verificó las instrucciones una última vez. La primera obligación era la más simple, según el cuaderno: un reconocimiento de su presencia en la tierra, una presentación a lo que dormía abajo. Necesitaba caminar hasta un punto específico marcado en uno de los mapas, un pequeño claro en el bosque a 600 metros de la casa, y allá realizar un ritual que llevaría aproximadamente 25 minutos. Mariana salió del despacho, atravesó la casa en ruinas y bajó los escalones del corredor en la parte trasera. Había un camino casi invisible bajo la maleza que llevaba en dirección a las montañas. Lo siguió usando el mapa del cuaderno como guía, contando sus pasos conforme instruido. El bosque alrededor estaba completamente silencioso. Ni pájaros, ni insectos, ni el susurro del viento en las hojas. Solo sus propios pasos aplastando hojas secas y ramas. Y entonces oyó tan bajo que casi pensó haberlo imaginado, un sonido rítmico como golpes de tambor distantes, o como un corazón gigantesco pulsando bajo la tierra. Mariana paró, escuchando con atención. El sonido continuaba constante, viniendo de algún lugar profundo debajo de ella. Respiró hondo, apretó el cuaderno contra el pecho y continuó caminando en dirección al local de la primera obligación. El claro en el bosque era exactamente como el mapa describía, un círculo perfecto de aproximadamente 12 metros de diámetro, donde ningún árbol crecía. El suelo estaba cubierto por pasto bajo y amarillento, como si algo en la tierra impidiera que la vegetación prosperara. En el centro del claro había una piedra grande y plana, obviamente colocada allí por manos humanas, pues era diferente de todas las otras rocas en la región. Su superficie era lisa, pulida por el tiempo o por uso constante, y tenía símbolos grabados que eran casi invisibles de tan desgastados. Mariana reconoció algunos de esos símbolos. Eran los mismos que estaban dibujados en el papel que traía en la bolsa. El sol estaba casi completamente detrás de las montañas ahora, proyectando sombras largas que transformaban el bosque en un laberinto de oscuridad. Mariana tenía tal vez 20 minutos de luz utilizable. Abrió el cuaderno en la página marcada y leyó las instrucciones nuevamente, memorizando cada paso. El ritual parecía simple en la superficie: encender las velas en puntos específicos alrededor de la piedra central, derramar el aceite en un patrón determinado,
colocar el papel con símbolos bajo una pequeña pila de piedras y entonces recitar las palabras escritas fonéticamente en el cuaderno. Pero había advertencias en letras rojas. No te desvíes de los pasos exactos. No alteres el orden. No permitas que las velas se apaguen antes de terminar. Y más importante, no mires directamente a la piedra central durante la recitación. Mariana comenzó. Colocó la primera vela en el borde norte del claro, usando una pequeña brújula que encontrara en la bolsa para orientación exacta, y la encendió con manos temblorosas. La llama subió recta, sin vacilar, a pesar de que Mariana podía sentir una brisa leve. Caminó en sentido horario, colocando y encendiendo la segunda vela al este, la tercera al sur, la cuarta al oeste, las 4 direcciones cardinales. Luego colocó las 5 velas restantes en los puntos intermedios, noreste, sureste, suroeste, noroeste, y una en el centro exacto entre norte y este. 9 velas en total, formando un círculo alrededor de la piedra central. Todas ardían con llamas anormalmente rectas e inmóviles. Enseguida Mariana tomó el frasco de aceite. Según las instrucciones, debería derramarlo en un patrón específico en el suelo, una línea continua que conectaba las 9 velas en una secuencia particular que no seguía el orden en que las había colocado. Comenzó en la vela norte, pero fue a la del sureste, después a la del oeste, después a la del noreste, siguiendo el diagrama del cuaderno exactamente. El aceite tenía un olor fuerte y dulzón que recordaba incienso mezclado con algo floral que no lograba identificar. Cuando terminó, el patrón en el suelo parecía una estrella distorsionada, irregular, pero había algo en él que era extrañamente simétrico de una forma que no lograba definir. Ahora venía la parte más extraña. Mariana tomó el papel con los símbolos. El cuaderno los llamaba marcas de reconocimiento y lo colocó en el centro de la piedra. Entonces necesitaba cubrirlo con 9 piedras pequeñas, cada una recolectada de uno de los 9 puntos donde las velas estaban. Hizo eso rápidamente, sintiendo la urgencia del tiempo. El sol ya estaba casi completamente abajo ahora, y la única luz venía de las 9 velas que parecían arder más brillantes a medida que la oscuridad aumentaba. Mariana volvió a quedarse de pie frente a la piedra central, el cuaderno abierto en sus manos, y comenzó a leer las palabras. No eran en español, ni en latín que conocía de las misas, ni en ningún idioma que reconociera. Eran sonidos ásperos, guturales, que lastimaban su garganta al pronunciarlos. El cuaderno las transcribiera fonéticamente. Kareshar Naboltun Enkash Moradvet. Mariana luchaba con cada sílaba, su lengua tropezando en combinaciones de sonidos que parecían antinaturales para una boca humana producir. Mantenía los ojos fijos en el cuaderno, acordándose de la advertencia de no mirar directamente a la piedra, pero en su visión periférica veía algo. Las piedras pequeñas que cubrían el papel estaban moviéndose, no cayendo, sino reorganizándose lentamente, como si algo debajo de ellas estuviera moviéndose. Mariana continuó leyendo, su voz volviéndose más firme a medida que encontraba el ritmo de las palabras extrañas. Y entonces algo cambió en el aire a su alrededor. La temperatura cayó bruscamente, tan rápido que vio su propio aliento condensándose en nubes blancas. Las llamas de las velas comenzaron a vacilar ahora, curvándose todas en la misma dirección, hacia adentro, en dirección a la piedra central, como si fueran atraídas por algo. El sonido rítmico que Mariana oyera antes, aquel pulsar como latidos de corazón distantes, se volvió más alto, mucho más alto. No venía de un lugar específico, sino de todos lados al mismo tiempo, del suelo bajo sus pies, del aire alrededor, de dentro de su propio pecho. Mariana se forzó a continuar leyendo, aun cuando cada instinto gritaba para que parara, arrojara el cuaderno lejos y corriera. Estaba en la última sección ahora, las palabras finales del ritual. Sheta mora kvin naitorumidal. Y entonces, en el momento en que pronunció la última sílaba, todo paró.
El sonido rítmico cesó instantáneamente. La temperatura volvió a lo normal con tanta rapidez que Mariana sintió mareo. Las llamas de las velas subieron rectas nuevamente y las piedras pequeñas sobre el papel pararon de moverse. Por un momento hubo silencio absoluto. Entonces, Mariana oyó algo que la heló completamente. Una voz, no en sus oídos, sino en su mente, no en palabras, sino en impresiones, sensaciones que se traducían en significado, reconocida, aceptada. El linaje continúa, el pacto permanece. Mariana dejó caer el cuaderno, llevando las manos a la cabeza. La voz no era amenazadora, no era malévola, pero era absolutamente alienígena. Era como oír algo que no debería ser capaz de producir comunicación, como si las propias piedras estuvieran intentando formar pensamientos. Y entonces, tan rápidamente como vino, la presencia desapareció. Mariana quedó sola en el claro, temblando violentamente, respirando en sollozos cortos. Tomó el cuaderno del suelo con manos que apenas podían sostenerlo y verificó las instrucciones finales. Debería dejar las velas arder completamente. Se apagarían solas cuando el ritual estuviera concluido. Debería dejar el papel y las piedras donde estaban y debería salir del claro sin mirar atrás. Mariana hizo exactamente eso. Se volteó y caminó de regreso por el camino en el bosque, forzándose a no correr, no mirar atrás, no ceder al pánico que amenazaba dominarla. Atrás de ella, las 9 velas continuaban ardiendo, sus llamas visibles como puntos de luz pálida en la oscuridad creciente. Cuando Mariana finalmente llegó de regreso a la casa, estaba completamente oscuro. Entró tropezando, cerró la puerta atrás de sí y se recostó contra ella, deslizándose hasta el suelo. Todo su cuerpo temblaba incontrolablemente. Lágrimas escurrían por su rostro sin que ella percibiera. ¿Qué había hecho? ¿Qué fue aquello? La voz en su mente, aquella presencia alienígena y antigua, no podría haber sido real. Tenía que ser su imaginación, su miedo, el estrés de todo por lo que pasara en aquel día. Pero ella sabía, en alguna parte profunda y primitiva de su ser, que había sido real, tan real como el suelo bajo ella, como el aire que respiraba. Ahora, me gustaría hacerte una pregunta importante. Si tú estuvieras en el lugar de Mariana, ¿qué harías? ¿Aceptarías enfrentar 6 meses de rituales misteriosos en una hacienda aislada, sabiendo que hay algo antiguo durmiendo bajo la tierra? ¿O preferirías quedarte en la pobreza pero con tu cordura intacta? Déjame tu respuesta en los comentarios. Quiero saber qué decisión tomarías tú, y si crees que Mariana hizo lo correcto al aceptar esta herencia tan peligrosa. Mariana no sabía cuánto tiempo se quedó allí, recostada contra la puerta en la oscuridad. Eventualmente, el agotamiento superó al miedo. Se levantó con dificultad, sus piernas débiles y temblorosas, y volvió al despacho. Encendió la lámpara de aceite que había visto antes, llenando el recinto con luz amarilla y confortante. Tomó el cuaderno nuevamente y lo hojeó hasta encontrar la sección sobre qué esperar después de la primera obligación. Lo que leyó la hizo sentarse pesadamente. La primera obligación era la más simple. El cuaderno explicaba, pero también la más importante. Era el establecimiento de contacto, el reconocimiento mutuo entre la persona que cumpliría los rituales y aquellos que duermen. Una vez realizado con éxito, las próximas obligaciones serían más fáciles en algunos aspectos. La presencia ya la reconocería, no habría resistencia, pero serían mucho más difíciles en otros aspectos, serían más complejas, más largas, exigirían más de ella, y había más información que el testamento no mencionara, porque Vicente no podía colocar todo en un documento legal sin parecer completamente insano. Las obligaciones necesitaban ser realizadas en un ciclo específico a lo largo de 6 meses lunares. No 6 meses de calendario, sino 6 ciclos completos de la luna. Eso daba aproximadamente 185 días. Había una obligación principal en cada luna nueva, un total de 6,
y había obligaciones menores en cada cuarto creciente y menguante, pequeños rituales de mantenimiento. Mariana hizo las cuentas. Tendría que realizar aproximadamente 26 rituales a lo largo de los próximos 6 meses lunares, casi uno cada semana, y de acuerdo con el cuaderno, cada uno sería más exigente que el anterior. Pero había algo más que la perturbó aún más profundamente. El cuaderno explicaba que durante el período de cumplimiento de las obligaciones, la persona realizándolas pasaría por cambios, no físicos, o al menos no principalmente físicos, sino perceptivos. Ella comenzaría a ver cosas que otros no veían, oír cosas que otros no oían, entender conexiones que permanecían ocultas para conciencias normales. No era locura, el cuaderno insistía, aunque de afuera pudiera parecerlo. Era un despertar gradual de sentidos que la humanidad moderna había perdido o suprimido, sentidos que eran necesarios para verdaderamente entender e interactuar con aquello que dormía bajo la tierra. Vicente escribiera en una nota marginal: «No tengas miedo de los cambios, son temporarios. Cuando los 6 meses terminen y dejes esta tierra, tu percepción volverá a lo normal en semanas. Pero mientras estés aquí, mientras estés cumpliendo las obligaciones, verás el mundo como realmente es. Y eso es tanto bendición como maldición. Prepárate para cuestionar todo lo que crees ser real. Prepárate para la soledad profunda de conocer verdades que no puedes compartir con nadie sin ser considerada loca. Este es el peso que nuestro linaje carga, y ahora es tuyo». Mariana cerró el cuaderno y miró alrededor del despacho. 6 meses. 185 días en esta casa en ruinas, en esta hacienda aislada, realizando rituales para algo que dormía bajo la tierra, sintiendo su percepción cambiar, su mente alterarse. Y si sobrevivía, si cumplía todo, la hacienda sería suya. Pero ¿qué tipo de persona sería al final? ¿Aún sería Mariana Solís o algo diferente? Pensó en desistir. El testamento decía que podría rechazar la herencia en cualquier momento. Podría simplemente salir, caminar de regreso a Santiago, firmar documentos renunciando a todo y volver a su vida de pobreza, pero con cordura. Pero entonces se acordó de algo que el cuaderno mencionara. Si las obligaciones fueran interrumpidas ahora, después de que la primera fuera realizada, la barrera no simplemente se debilitaría gradualmente, entraría en colapso, porque la primera obligación abría un canal, establecía una conexión, y si esa conexión fuera abandonada abruptamente, sería como remover una piedra fundamental de una presa. Todo vendría abajo de una vez, y lo que estaba durmiendo abajo no despertaría completamente. Eso era imposible, llevaría siglos, pero sus sueños se volverían pesadillas activas, sangrando hacia el mundo real con fuerza y frecuencia suficientes para afectar a todos en la región, y la culpa sería de ella. Mariana sintió lágrimas de frustración y rabia escurriendo por su rostro. Era una trampa perfectamente elaborada. Vicente sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando escribió aquel testamento. Sabía que cualquier persona que aceptara y realizara la primera obligación quedaría atrapada. No podría desistir sin consecuencias terribles. Tendría que continuar hasta el final. Era cruel, era manipulador, era monstruoso, pero también era eficaz. Garantizaba que las obligaciones continuarían aún después de su muerte, usando la necesidad de Mariana como cadena y la culpa como prisión. Pero había otra cosa que el cuaderno mencionaba, algo que Vicente escribiera claramente. «Sé que parecerá que te atrapé en esta responsabilidad sin elección, y en parte es verdad, pero también hay verdad en esto. Tú eres la última del linaje, la última que carga la sangre de los primeros que vinieron a estas tierras e hicieron el pacto original con lo que duerme abajo. Esto no es apenas un peso, es una herencia en el sentido más profundo. Es un conocimiento que poquísimos humanos ya tuvieron. Es una conexión con algo más antiguo que nuestra especie, más vasto que nuestra comprensión. Sí,
exige sacrificio, pero también ofrece algo que ninguna riqueza material puede comprar. La verdad sobre lo que realmente existe, más allá del velo fino que llamamos realidad. Mariana limpió las lágrimas y respiró hondo. Estaba atrapada, sí, pero tal vez Vicente estuviera en lo cierto. Tal vez hubiera algo más aquí además de simple sobrevivencia y herencia material. Tal vez al final de los 6 meses, ella no sería apenas una viuda pobre que enriqueció, sino alguien que vio más allá de lo que otros veían, que conoció verdades que otros nunca conocerían. ¿Había valor en eso? No lo sabía, pero lo descubriría, porque ahora no tenía elección. Los primeros 4 días en la hacienda fueron dedicados a la sobrevivencia básica. Mariana necesitaba tornar al menos parte de la casa habitable. Escogió 3 recintos en la planta baja, el despacho, que ya estaba en condiciones razonables, un cuarto pequeño adyacente que debe haber sido de empleados, y la cocina. Limpió, barrió, tapó las rendijas mayores en las ventanas con trapos. Consiguió hacer que la estufa de la cocina funcionara mínimamente. Usó parte del dinero que el notario le diera para comprar suministros básicos en la tienda más cercana a casi 2 horas y media de caminata de la hacienda. El tendero, un hombre anciano y desconfiado, casi se rehusó a venderle cuando supo dónde estaba viviendo. Solo aceptó porque ella pagó por adelantado y el doble. Durante esos 4 días, Mariana también exploró la propiedad a la luz del día, siempre cargando el cuaderno y el mapa. La hacienda de los Nogales era inmensa, más de 1000 hectáreas de tierra según los documentos, pero la mayor parte estaba completamente abandonada, tomada por maleza, con apenas senderos antiguos apenas visibles serpenteando entre cerros. Había ruinas esparcidas por todas partes, casas de trabajadores desmoronadas, corrales destruidos, una capilla sin techo donde cruces de madera podridas se inclinaban en ángulos imposibles, y siempre, al fondo de todo, las montañas oscuras cubiertas de bosque denso, pareciendo más cercanas de lo que realmente estaban. En el 5.º día, Mariana tuvo su primera visita. Estaba en el patio intentando limpiar el pozo cuando oyó el sonido de caballos aproximándose. Su corazón se aceleró inmediatamente. No esperaba a nadie, y visitantes en un lugar tan aislado raramente traían buenas noticias. Tomó el machete que usaba para cortar maleza y fue al frente de la casa, llegando a tiempo de ver 3 jinetes parar en la entrada de la propiedad. El hombre al frente era imponente, alto, ancho de hombros, vestido con ropa de calidad que contrastaba con el ambiente rural. Tenía alrededor de 50 años, cabello oscuro peinado hacia atrás, un bigote grueso bien cuidado y ojos pequeños y oscuros que parecían calcular todo lo que veían. ¿Doña Mariana Solís? La voz del hombre era profunda y controlada, pero había algo en ella que hizo a Mariana sentir un escalofrío de alerta. Soy Rodrigo Mejía Castellanos. Creo que ya oyó hablar de mí. Mariana apretó el cabo del machete, manteniendo la herramienta visible a su lado. Sí, señor Mejía, sé quién es usted. El hombre que heredará esta hacienda si yo fallo en cumplir las condiciones del testamento. Rodrigo descendió del caballo con movimientos calculados, dejando las riendas con uno de sus acompañantes, 2 hombres grandes y armados que claramente eran matones, no trabajadores comunes. Caminó lentamente en dirección a Mariana, parando a una distancia que era educada pero también intimidadora. Vine a hacer una visita de cortesía, doña Mariana. Después de todo, somos prácticamente socios en este emprendimiento, ¿no es así? Su sonrisa no alcanzó sus ojos. El testamento de don Vicente nos ligó de forma inescapable. Yo apoyo su éxito, claro, pero también soy un hombre práctico. Sé que las condiciones impuestas son, digamos, desafiantes para una señora en su posición, sola, sin recursos, sin experiencia en administración rural. Por eso vine a hacer una propuesta que beneficiaría a ambos. Mariana mantuvo su expresión neutra, pero su mente trabajaba rápidamente. Este era el hombre que el notario advirtiera, poderoso, sin escrúpulos, determinado a tener la hacienda.
Cada palabra de él era una amenaza velada bajo cortesía superficial. ¿Qué tipo de propuesta?, Mariana preguntó, manteniendo su voz firme. Rodrigo miró alrededor de la propiedad, haciendo una expresión de disgusto estudiada. Esta hacienda está en ruinas, como puede ver. Mantener la operación funcionando por 6 meses exigirá capital significativo. Contratar trabajadores, comprar herramientas, semillas, animales, capital que imagino que usted no posee. Mi propuesta es simple. Yo financio todo lo que sea necesario. A cambio, cuando usted tome posesión definitiva de la propiedad, me la vende a un precio justo, digamos, el triple del valor de mercado actual. De esa forma usted sale con buen dinero. Yo consigo la hacienda que don Vicente me prometió hace años, y todos quedan satisfechos. Mariana estudió a Rodrigo cuidadosamente. La propuesta parecía razonable en la superficie, pero había trampas obvias. Si aceptaba su dinero, quedaría en deuda con él. Él podría manipular las condiciones, garantizar que ella fallara, y aún así mantener alguna reivindicación legal sobre la propiedad basada en la inversión hecha. Y precio justo determinado por él significaría exactamente lo que él quisiera pagar. Agradezco la oferta, señor Mejía, pero necesito rehusarla. Voy a administrar la hacienda con mis propios recursos. Rodrigo inclinó la cabeza, pero su sonrisa desapareció completamente, sustituida por una expresión fría y calculista. Entiendo, usted es orgullosa. Admiro eso. Pero el orgullo no pone comida en la mesa, doña Mariana, y ciertamente no mantiene una hacienda funcionando por 6 meses. Dio un paso más cerca, su voz bajando pero volviéndose más intensa. Déjeme ser muy claro. Ya que usted rehúsa la cortesía, esta hacienda debería ser mía. Don Vicente me debía, me hizo promesas que no cumplió. Ese testamento ridículo fue apenas su intento final de negarme lo que es mío por derecho. Yo podría simplemente esperar 6 meses para que usted falle naturalmente. Y fallará, no tenga duda. Pero soy un hombre que prefiere eficiencia. Mariana sintió miedo genuino ahora, pero se forzó a mantener la postura erecta. «Me está amenazando, señor Mejía». Rodrigo rió, un sonido sin humor. ¿Amenazando? No, doña Mariana, estoy informando que accidentes suceden en haciendas aisladas. Herramientas se rompen, suministros desaparecen, trabajadores deciden que no vale la pena el riesgo de trabajar en lugares con mala reputación. Y a veces mujeres solas en propiedades remotas simplemente desaparecen, como tantos otros que desaparecieron en esta hacienda a lo largo de los años. Sería trágico si algo así sucediera con usted, pero ¿quién podría ser culpado? Esta es una tierra maldita, todos lo saben, cosas malas suceden aquí. Mariana apretó el cabo del machete, su rabia superando el miedo momentáneamente. Salga de mi propiedad ahora. Rodrigo retrocedió un paso, su sonrisa fría retornando. Claro, doña Mariana, me voy, pero volveré para verificar su progreso. ¿Entiende? Para ver si está logrando cumplir las condiciones del testamento. Y cuando, no sí, sino cuando usted falle, estaré aquí para asumir lo que es mío por derecho. Que tenga un buen día. Y cuidado, esta hacienda tiene histórico de ser muy peligrosa para sus habitantes. Montó en el caballo, dio una última mirada significativa a Mariana y partió con sus matones, dejándola temblando de rabia y miedo. Mariana entró en la casa y trancó la puerta, recostándose contra ella mientras su corazón se disparaba. Rodrigo no estaba fingiendo. Realmente haría todo para garantizar su fracaso, posiblemente hasta cosas peores. Estaba sola, vulnerable, en una propiedad aislada donde nadie oiría si pedía ayuda, y tenía que permanecer aquí por 6 meses, cumpliendo rituales extraños, manteniendo la hacienda operacional, todo mientras ese hombre trabajaba activamente contra ella. ¿Cómo podría tener alguna oportunidad de éxito? Volvió al despacho y abrió el cuaderno nuevamente, buscando cualquier información que pudiera ayudarla, y encontró algo que había pasado desapercibido antes, una sección sobre protecciones.
Vicente escribía que las obligaciones, cuando cumplidas adecuadamente, no solamente mantenían la barrera contra lo que dormía abajo, también creaban un tipo de protección para quien las realizaba, una resonancia, él la llamaba, entre la persona y la tierra. Cuanto más obligaciones fueran cumplidas, más fuerte esa resonancia se volvería, y más la propia tierra reconocería y protegería a quien mantenía el pacto. No era protección física directa, sino algo más sutil, coincidencias favorables, avisos intuitivos, pequeños cambios que podían hacer la diferencia entre éxito y fracaso. Mariana no sabía si creía en eso. Parecía muy místico, muy abstracto, pero ella también había sentido aquella presencia durante la primera obligación, oído aquella voz en su mente. Si aquello era real, tal vez esa protección también lo fuera, y en este momento necesitaba toda la ayuda que pudiera conseguir, por más extraña que fuera su fuente. Verificó el calendario lunar en el cuaderno. La próxima obligación menor sería en 4 días, en el cuarto creciente. Tenía 4 días para prepararse, para tornar la hacienda más segura, para encontrar alguna forma de defenderse contra las amenazas de Rodrigo. Aquella noche, Mariana tuvo un sueño diferente, no fragmentado y confuso como los anteriores, sino vívido y claro como memoria. Estaba caminando por los corredores de piedra que viera en sueños anteriores, pero ahora podía ver detalles. Los símbolos en las paredes no eran apenas decoración, eran instrucciones, mapas, avisos. Y en el fondo de los corredores, en una cámara vasta de más para que sus ojos midieran, algo se movía, no algo físico, sino algo que existía entre estados, entre ser y no ser. Y ese algo estaba consciente de ella, observándola, esperando para ver si cumpliría el pacto o fallaría como tantos otros que intentaron y no lo lograron. Cuando despertó había una palabra resonando en su mente, en un idioma que no conocía pero de alguna forma entendía. Persistir. Era tanto comando como estímulo. Necesitaba persistir, no solamente para ganar la hacienda, no solamente para cumplir el testamento, sino porque algo mucho mayor dependía de eso, algo que aún no entendía completamente, pero que comenzaba a sentir en los bordes de su conciencia expandida. Las obligaciones no eran apenas rituales para mantener una barrera, eran una forma de comunicación, un diálogo continuo entre el mundo humano arriba y lo que dormía abajo. Y si ese diálogo fuera interrumpido, las consecuencias serían mucho peores de lo que Vicente describiera en su cuaderno. En los días siguientes, Mariana trabajó con determinación renovada, aunque siempre con un ojo vuelto hacia posibles amenazas de Rodrigo. Necesitaba ayuda, pero ¿cómo encontrarla en una región donde todos temían la hacienda? La respuesta vino de forma inesperada. En el 8º día después de su llegada, mientras Mariana volvía de la tienda con suministros, encontró una mujer sentada en la entrada de la propiedad. Era una mujer indígena de mediana edad, vistiendo ropa sencilla pero bien cuidada, con largos cabellos negros atados en una trenza. Se levantó cuando Mariana se aproximó, sus ojos oscuros estudiándola con intensidad. «Tú eres la nueva guardiana», la mujer dijo, no como pregunta, sino como afirmación. Mariana paró, sorprendida. «¿Guardiana? Soy Mariana Solís, heredera de esta hacienda. ¿Y usted es?» La mujer inclinó la cabeza levemente. «Mi nombre es Citlali. Mi pueblo vivió en estas tierras mucho antes de que los españoles llegaran, mucho antes de que esta hacienda existiera. Conocemos lo que duerme bajo las montañas, conocemos el pacto que el primer Solís hizo cuando llegó aquí, y sabemos cuando alguien comienza a cumplir las obligaciones nuevamente. Te sentí cuando hiciste el primer ritual». La tierra respondió. Mariana sintió una mezcla de alivio y aprensión. Finalmente alguien que entendía lo que estaba sucediendo, que no la miraba como loca, pero también significaba que los rituales tenían efectos que otros podían percibir. «Usted sabe sobre las obligaciones, sobre lo que Vicente estuvo haciendo todos esos años». Citlali asintió.
Mi abuelo conocía al hacendado, compartían conocimiento. A veces. Don Vicente era un hombre extraño, obsesionado, pero él entendía la importancia de lo que hacía. Mantuvo la barrera fuerte por más de 40 años, pero en los últimos meses antes de su muerte, la barrera se debilitó, y ahora, si tú fallas, caerá completamente. No voy a fallar, Mariana dijo con más confianza de la que realmente sentía, pero necesito ayuda. Un hombre llamado Rodrigo Mejía Castellanos está trabajando contra mí. Quiere esta hacienda y hará cualquier cosa para garantizar que yo no logre cumplir las condiciones del testamento. Citlali frunció el ceño. Rodrigo. Sí, conozco ese nombre. Tiene negocios sucios. Tráfico de personas que desaparecen y nunca más son encontradas. Mi pueblo pierde jóvenes para sus reclutadores. Prometen trabajo y buenos salarios. Pero las familias nunca más tienen noticias. Es peligroso y tiene conexiones poderosas. Mariana sintió un nudo en el estómago. Tráfico de personas. Rodrigo era aún peor de lo que imaginara. Entonces no tengo oportunidad contra él. Tiene recursos, poder, hombres armados. Yo solo tengo, hizo un gesto hacia la hacienda en ruinas, ¿esto? Citlali dio una pequeña sonrisa. Tienes más de lo que piensas. Tienes el reconocimiento de lo que duerme abajo. Eso es poder, aunque todavía no sepas cómo usarlo. Y tienes aliados. Mi pueblo no puede ayudarte abiertamente. Somos pocos y demasiado vulnerables a las retaliaciones de hombres como Rodrigo. Pero puedo venir aquí, enseñarte cosas sobre la tierra que el cuaderno del hacendado no cuenta. Y hay otros. ¿Otros? Mariana preguntó esperanzada. Citlali asintió. Hay personas en la región que fueron perjudicadas por Rodrigo, familias que perdieron hijos para sus esquemas, trabajadores que fueron engañados y abandonados. Tienen miedo de él, sí, pero también tienen rabia. Si tú muestras que estás realmente oponiéndote a él, algunos pueden decidir ayudarte, pero necesitas probar que eres fuerte, que no desistirás a la primera dificultad. Mariana respiró hondo. ¿Cómo hago eso? Continúa cumpliendo las obligaciones, Citlali dijo simplemente. A cada ritual que completas, la resonancia con la tierra se vuelve más fuerte. Las personas sensibles sentirán eso, aún sin entender exactamente lo que sienten. Verán que eres diferente, que tienes alguna protección que Rodrigo no puede quebrar fácilmente, y eso les dará coraje. Pausó. Entonces continuó. La próxima obligación es en 3 días, en el cuarto creciente. Esta será más difícil que la primera. Necesitarás ir más adentro del bosque, más cerca de las montañas, y el ritual dura más tiempo. ¿Estás preparada? Mariana pensó en el sueño que tuviera, en la palabra que resonó en su mente. Persistir. Estaré preparada, dijo. Pero necesito saber qué exactamente está durmiendo bajo las montañas. Vicente los llamaba los antiguos, pero ¿qué significa eso? Citlali miró en dirección a las montañas, su expresión tornándose distante. Mi pueblo los llama de nombres diferentes. Aquellos que vinieron antes, los moldeadores de piedra, los soñadores profundos. No son dioses, no son demonios, son algo diferente, algo que existe en capas de realidad que humanos normalmente no perciben. Estaban aquí antes de la humanidad, moldearon partes de este mundo de formas que no entendemos, y entonces se recogieron para dormir cuando nuestra especie se volvió dominante. ¿Por qué? Mariana preguntó, fascinada a pesar del miedo. ¿Por qué se recogieron? Citlali se encogió de hombros. Nadie sabe con certeza. Tal vez encontraron nuestra presencia perturbadora, tal vez simplemente terminaron lo que vinieron a hacer aquí. O tal vez estén apenas esperando, durmiendo hasta que algo cambie, hasta que sea seguro o necesario despertar nuevamente. Pero mientras duermen sueñan, y sus sueños son tan poderosos que sangran hacia nuestra realidad, afectando las mentes de quien vive muy cerca. Las obligaciones son una forma de mantener sus sueños contenidos, canalizados, evitando que se esparzan descontroladamente. Mariana absorbió esa información
intentando entender completamente. ¿Y si paro? ¿Si las obligaciones son interrumpidas? Citlali la miró con seriedad absoluta. ¿Viste lo que sucedió cuando hiciste la primera obligación? Abriste un canal. Si ese canal es cerrado abruptamente ahora, será como quebrar una presa. Los sueños de ellos fluirán para afuera sin control. Personas en toda la región comenzarán a tener pesadillas terribles. Algunos enloquecerán, otros se volverán violentos sin razón. Niños nacerán mal formados, animales se comportarán de formas bizarras, la propia tierra enfermará, y eso continuará empeorando hasta que alguien restablezca las obligaciones, o hasta que los soñadores vuelvan a dormir profundamente, lo que puede llevar décadas o siglos. Mariana sintió el peso total de la responsabilidad caer sobre ella. No era apenas sobre herencia o sobrevivencia personal, era sobre proteger centenas, tal vez miles de personas inocentes que ni sabían del peligro que dormía bajo sus pies. Entonces no tengo elección, dijo bajito. Nunca tuve realmente. Desde el momento en que acepté la herencia e hice la primera obligación, estaba atrapada. Citlali colocó una mano gentil en el hombro de Mariana. Todos tenemos elecciones. Podrías haber rehusado la herencia en el notario. Podrías haber leído el cuaderno y partido antes de hacer el primer ritual. Pero escogiste quedarte. Escogiste aceptar esa responsabilidad. Y esa elección tiene significado y valor, aun si ahora parece un peso aplastante. En los 3 días siguientes, Citlali visitó a Mariana diariamente, enseñándole cosas prácticas sobre la tierra, cuáles plantas eran comestibles o medicinales, dónde encontrar agua limpia además del pozo, cómo identificar señales de cambios climáticos. Pero también enseñó cosas más esotéricas, cómo meditar para calmar la mente antes de los rituales, cómo abrir su percepción para sentir las corrientes sutiles de energía que fluían por la tierra, cómo distinguir entre miedo imaginario y aviso genuino de peligro. Mariana absorbía todo como una estudiante aplicada, percibiendo que cada lección aumentaba sus oportunidades de sobrevivencia. En la víspera de la segunda obligación, Citlali trajo un regalo, un cuchillo pequeño con cabo de hueso y hoja de piedra negra pulida. «Esto perteneció a mi abuelo», dijo. «Es hecha de obsidiana, vidrio volcánico. Herramientas de metal común son buenas para trabajos físicos, pero para trabajos que involucran las capas más profundas de la realidad, materiales más antiguos funcionan mejor. Usa esto durante los rituales en vez del cuchillo de plata del hacendado. Sentirás la diferencia». Mariana tomó el cuchillo reverentemente, sintiendo el peso y el balance perfectos. Había algo sobre ella, una sensación de presencia, como si la herramienta en sí tuviera conciencia o memoria. Aquella noche, Mariana no durmió. Pasó las horas estudiando el cuaderno, memorizando cada paso de la segunda obligación. Este ritual era más complejo. Requería 11 velas en vez de 9, dispuestas en un patrón tridimensional que tendría que crear usando ramas y cuerdas. Las palabras a ser recitadas eran más largas, más difíciles, y el local era más distante, casi 1 hora y media de caminata de la casa, en un área del bosque que el mapa mostraba como límite interior. Mariana no sabía lo que eso significaba exactamente, pero Citlali dijera que era el punto donde la influencia de lo que dormía abajo era más fuerte en la superficie, donde los mundos casi se tocaban. Cuando el sol comenzó a ponerse, Mariana reunió sus materiales. Las velas, cuerdas, el aceite especial, el cuchillo de obsidiana, el cuaderno. Vistió ropa oscura y práctica, amarró los cabellos firmemente. Citlali apareció en la entrada de la propiedad como había prometido. «Iré contigo hasta el límite del área del ritual», dijo. «No puedo entrar en el círculo ni participar. Eso quebraría el protocolo. Pero estaré cerca, manteniendo vigilia. Si algo sale mal, si necesitas ayuda física, estaré allá». Mariana sintió gratitud profunda. Al menos no estaría completamente sola esta vez.
Caminaron juntas por el bosque mientras la luz disminuía. El camino era empinado, subiendo en dirección a las montañas, atravesando arroyos pequeños y áreas donde la vegetación era tan densa que necesitaban abrir camino a fuerza. Y a medida que se aproximaban al local del ritual, Mariana sintió el cambio. El aire se volvió más pesado, cargado con un tipo de electricidad estática que hacía que los vellos de sus brazos se erizaran. Los sonidos normales del bosque, pájaros, insectos, el susurro de hojas, disminuyeron hasta cesar completamente, y aquel pulsar rítmico que oyera durante la primera obligación volvió, más alto ahora, como si estuviera mucho más cerca de la fuente. «Es aquí», Citlali dijo parando en un claro pequeño cercado por árboles antiguos y retorcidos. «El local está marcado por la piedra plana en el centro. Cuando entres en el espacio del ritual, yo retrocederé para más allá de aquellos árboles allá». Señaló hacia un grupo de troncos gruesos a cerca de 60 metros. «No importa lo que veas u oigas, no importa lo que sientas, continúa el ritual hasta el final. No pares en el medio y no tengas miedo. Lo que encontrarás allá dentro no quiere lastimarte, quiere apenas reconocerte, entenderte, verificar si eres digna de mantener el pacto». Mariana tragó en seco y asintió. «Gracias, Citlali, por todo». Citlali sonrió, una sonrisa cálida y genuina. «Eres más fuerte de lo que piensas, Mariana Solís. Tu tío abuelo te escogió por razones que van más allá de simple linaje sanguíneo. Vio algo en ti, aún sin conocerte personalmente. Confía en eso y confía en ti misma». Con esas palabras se alejó, desapareciendo entre los árboles. Mariana quedó sola en el borde del claro, mirando hacia la piedra en el centro y las sombras crecientes alrededor. El sol estaba tocando el horizonte. Era la hora de comenzar la segunda obligación. Mariana completó el ritual al amanecer, emergiendo de la experiencia transformada. Lo que vio en aquellas horas entre la noche y el alba cambió su comprensión de la realidad para siempre. La presencia no era malévola, pero era vasta, antigua, incomprensible, y ahora la reconocía completamente, no apenas como guardiana, sino como parte del pacto en sí. Cuando Rodrigo y sus hombres llegaron a la hacienda 3 días después, encontraron algo que los hizo retroceder inmediatamente. Una barrera invisible que causaba náusea intensa y terror irracional en cualquiera que intentara cruzarla. Los hermanos Torres, trabajadores locales que Citlali había convencido a ayudar, observaron incrédulos mientras 28 hombres armados huían aterrorizados, incluyendo al propio Rodrigo, que nunca más retornó a la región. Mariana cumplió todas las 6 obligaciones mayores a lo largo de los meses siguientes. Cada ritual fortalecía su conexión con la tierra y con los soñadores antiguos. La hacienda de los Nogales prosperó de formas que desafiaban explicación. Cosechas abundantes aún en suelo pobre, animales saludables, trabajadores leales que venían de toda la región, atraídos por la reputación de justicia y salarios honestos que Mariana ofrecía. Cuando los 6 meses terminaron, Mariana era oficialmente la propietaria definitiva, pero no paró las obligaciones. Escogió continuar cumpliéndolas fielmente, como su tío abuelo hiciera por décadas. Se volvió conocida en la región como la señora de la hacienda de los Nogales, una mujer sabia, justa y profundamente respetada. Nunca se casó nuevamente, dedicando su vida a la protección de la barrera y al cuidado de la tierra que le fuera confiada. Citlali se volvió su compañera constante, viviendo en la hacienda y ayudando a mantener los rituales. Los hermanos Torres construyeron sus propias casas en la propiedad, formando una comunidad próspera. Y Mariana, la viuda pobre que nadie valoraba, probó que coraje y determinación pueden transformar hasta la herencia más sombría en legado de esperanza. Esta historia nos enseña algo profundo sobre el valor de enfrentar nuestros miedos y aceptar responsabilidades que parecen imposibles. Mariana pudo haber escogido la seguridad de la pobreza conocida,
pero escogió la incertidumbre de un destino extraordinario. Y en ese acto de coraje encontró no apenas riqueza material, sino propósito, conexión con algo mayor que ella misma, y la satisfacción de proteger a incontables inocentes de un peligro que nunca sabrían que existía. Si esta historia te conmovió, si te hizo reflexionar sobre las elecciones difíciles que enfrentamos en la vida, me encantaría que te unieras a nuestra comunidad. Dale like a este video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más historias increíbles como esta. Pero más importante, déjame un comentario contando tu propia experiencia. ¿Alguna vez enfrentaste una situación donde tuviste que escoger entre seguridad y una oportunidad aterradora? ¿Cómo decidiste? ¿Qué aprendiste? Comparte tu historia con nosotros. A veces las experiencias más valiosas vienen de los momentos más difíciles, y al compartirlas, ayudamos a otros que están pasando por situaciones similares. Esta comunidad es un espacio para que todos aprendamos unos de otros, para que encontremos fuerza en nuestras historias compartidas. Así que no seas tímido, escribe en los comentarios, cuéntanos lo que piensas, comparte este video con alguien que necesite un recordatorio de que el coraje verdadero significa seguir adelante aun cuando tienes miedo. Nos vemos en el próximo video con más historias que te harán cuestionar la realidad y descubrir la magia escondida en lo cotidiano. Hasta pronto, y recuerda, a veces las mejores oportunidades vienen disfrazadas de desafíos imposibles.